Muy buenos días para todos. Me causa una gran alegría grabar este video porque estoy con ustedes celebrando los primeros 1000 seguidores de este canal dedicado a la difusión sencilla del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, proyecto que se inició por allá en los primeros meses de la pandemia y que con el favor de Dios se ha mantenido, aunque con sus altibajos en cuanto a la publicación de nuevo material. Saben ustedes que soy pues un hombre casado y tengo mi trabajo regular, normal, y eso me consume pues todo el tiempo. Trato de robarle tiempo a mi trabajo y a mi esposa y al descanso también para grabar estos videos y poner mi granito de arena en la difusión de un tesoro que creo que hace falta conocer más y que es el pensamiento de el gran Santo Tomás de Aquino. Dios me ha permitido llegar a los primeros 1000 seguidores, espero que sean muchos más, pero sobre todo espero que verdaderamente crezca el interés por conocer el pensamiento de el querido Tomás. Ha sido un camino interesante, ha sido un camino de mucho aprendizaje para mí. He tenido que leer lo que ustedes no se imaginan. Yo creí antes de comenzar estos videos, creí que más o menos conocía el pensamiento de Tomás. Pero otra cosa muy distinta es cuando uno trata de enseñar eso que cree que conoce. Entonces ahí es donde se da verdaderamente cuenta de las lagunas que tiene, y el esfuerzo por explicar pues lleva a tener que descubrir esas deficiencias y a tratar de remediarlas, razón por la cual he tenido que yo mismo en primer lugar estudiar más, leer más, empaparme más y consultar otros autores. Principalmente me he sumergido con mucho interés y con mucho cariño en la propia obra de Santo Tomás, en los propios escritos de Santo Tomás. Entonces ha sido para mí un camino de mucho aprendizaje, muy interesante. Espero que para ustedes también. Como siempre lo repito, son videos caseros, sin ningún tipo de producción, sin ningún tipo de guión. Como les decía en el video anterior, prendo la cámara y simplemente comienzo a hablar. Bien, muchas gracias a los que me han seguido, a los que ven estos videos, es para ustedes. En esta ocasión y a manera de celebración por los primeros 1000 seguidores, quisiera ofrecer una exposición breve del proceso de conocimiento según Santo Tomás de Aquino, según la filosofía realista, tomista, escolástica, como la queramos llamar. Este proceso de conocimiento no solamente es interesante, sino que además es fundamental para conocer la manera en que Santo Tomás concebía el proceso del conocimiento humano, el funcionamiento de la inteligencia, y nos da bases para distinguir claramente lo que es una filosofía realista de una filosofía de la inmanencia o idealista, como las que han prácticamente hegemonizado el panorama intelectual las últimas décadas. Se ha dicho, y creo que con mucha razón, que la teoría del conocimiento es la nota característica de toda filosofía, es decir, lo que un filósofo o un sistema filosófico proponga acerca de la naturaleza del conocimiento
da la pauta de todo el sistema. Es ahí donde se parten las aguas y hablamos de sistemas, y racionalista, empirista, idealista, radical tipo Hegel, existencialista, etcétera, etcétera. Es en la teoría del conocimiento donde todos estos grupos se separan. En muchas otras cosas también, por supuesto, pero la teoría del conocimiento sirve de criterio para distinguir los diversos sistemas que pueden existir acerca de el conocimiento humano. Este es el que se propone desde la escolástica. Se llama realismo, se llama filosofía realista, en cuanto parte, no demuestra, sino que parte de la premisa de la existencia evidente del mundo que nos rodea. Es una evidencia, no es algo que haya que demostrar, sino que lo que nos rodea, el universo, la naturaleza, nosotros mismos y los demás seres humanos como parte de esa naturaleza, es una primera evidencia de la cual una propuesta realista debe partir. Luego viene toda la tarea de explicar cómo nosotros podemos acceder a esa realidad por medio de nuestras distintas facultades de conocimiento. En primer lugar, por los sentidos, que son, como vamos a decir ahorita, nuestras ventanas al mundo, las primeras facultades de conocimiento que nos ponen en contacto directo con la realidad. Pero luego también lo que en la filosofía escolástica se conoce como los sentidos internos, y más arriba la inteligencia propiamente dicha en sus dos modos funcionales: intelecto agente e intelecto posible. Ahí ya tienen ustedes una primera visión, por decirlo así, general del conocimiento. Para Santo Tomás y para toda la tradición tomista, el conocimiento parte del reconocimiento, de esa realidad, y luego parte del hecho de que accedemos a esa realidad en primer lugar a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos son las primeras ventanas que tenemos a lo real. Los sentidos nos abren a lo real. Esto ya pone una marca en el tomismo, porque no se trata de un modo de pensar abstracto que se cierra ante la realidad y se enamora de sus especulaciones meramente mentales, sin ningún contacto con lo real físico. No, de entrada el tomismo parte del reconocimiento de todo lo que nos rodea, de que todo eso que nos rodea existe, y no solo existe, sino que puede ser conocido, es portador de una inteligibilidad a la cual podemos acceder precisamente por medio de nuestras facultades de conocimiento. Entonces, toda la teoría tomista del conocimiento se va a centrar precisamente en el desglose de esas facultades del conocimiento. Primero los sentidos externos, luego los sentidos internos, y más arriba el intelecto, que aprehende la esencia inmaterial, universal, abstracta de las cosas. Tengo aquí unos apuntes que tomé para este video y que nos sirven para llevar un hilo y no perdernos un poco en el tema. Dice: las ventanas a lo real son los sentidos. Estos son puestos en acto por los sensibles, es decir, por las cosas. Nuestros sentidos pasan de la potencia al acto por medio del estímulo de las cosas que nos rodean. Nuestros sentidos, ese contacto directo de nuestros sentidos con las cosas, garantizan
el realismo del cual Santo Tomás parte. No se trata de que nosotros, como en el idealismo, por ejemplo, de que nosotros creemos la realidad, creamos la realidad. No, la realidad está ahí y entramos en contacto directísimo, en primer lugar, por medio de nuestros sentidos, que son potencias de conocimiento. Y ya la misma palabra potencia nos habla de que requieren pasar al acto. Nuestros ojos, nuestro olfato, nuestro oído, nuestro gusto, nuestro tacto, son facultades de conocimiento que están en potencia y pasan al acto de conocer, a la aprehensión de sus respectivos objetos por medio de el contacto incluso físico con la realidad. No puede haber base más sólida para una propuesta realista del conocimiento que esta afirmación primaria de que el conocimiento parte de los sentidos. Los 5 sentidos externos envían sus respectivas especies al sentido común. Aquí hay varias cosas. Primero, clásicamente se han entendido 5 sentidos externos: la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, aunque el tacto vendría siendo más bien un género con distintas especies, porque el tacto se extiende por todo el cuerpo, no está localizado en un sentido, como por ejemplo la vista, que se localiza en los ojos. El tacto se extiende por todo el cuerpo, alcanza cualidades de lo externo, pero también nos informa cualidades internas, por ejemplo, cuando algo nos duele, esa capacidad de sentir ese dolor interno también forma parte de un cierto tacto. Entonces, el tacto como sentido, más que un sentido en específico, es más bien un género que abarca distintos tipos de tactos o distintas modalidades de tacto, porque fíjense ustedes que mientras que es claro que con la vista alcanzamos la luz o el color, según la perspectiva, y con el oído el sonido, etc., con el tacto en realidad abarcamos una multiplicidad de objetos, lo frío, lo caliente, lo duro, lo blando, lo liso, lo rugoso, etc. Entonces, el sentido del tacto, por eso, en la tradición de pensamiento escolástico, más que como un sentido en específico, ubicado con un órgano específico y con un objeto específico, es concebido más bien como un género con distintas especies. Otro concepto que aparecía en lo que leíamos es el de especie sensible. Los 5 sentidos externos envían sus respectivas especies sensibles. Este ha sido un tema de mucha polémica, el asunto de las especies, de hablar de especies. De hecho, se prestó incluso a burlas en los siglos que siguieron a la gran escolástica del siglo XIII, el XIV, el XV, el Renacimiento. Ofreció ejemplos de grandes pensadores críticos, incluso mordaces, con este asunto de las especies. ¿Qué significa o qué quiere decir la escolástica cuando se habla de especies? Especies expresas, especies impresas. ¿Por qué esa multiplicación de intermediarios, por decirlo así, entre las cosas y mi conocimiento? Pues por una razón bastante sencilla, y es que las cosas que conocemos no ingresan ellas, así tal y como están ahí afuera, no ingresan en nuestro conocimiento, en nuestra conciencia, ya sea nuestra conciencia sensitiva por medio de nuestros sentidos o en nuestra conciencia intelectual a modo de concepto o idea, ¿no? Las cosas siguen ahí. Ese edificio que estoy viendo allá, esos árboles que estoy viendo allá, ese verde enorme, esa vegetación, esas montañas que veo al fondo de mi ventana, a pesar de que las estoy conociendo, e incluso puedo cerrar los ojos y seguir viéndolas gracias a las imágenes que quedan en mi memoria,
o en mi imaginación, eso sigue allá afuera. Las montañas siguen allá afuera, no es que estén acá y hayan desaparecido del exterior, por decirlo así. Tampoco ese edificio sigue ahí, tampoco esos árboles siguen ahí. Eso sigue ahí, pero entonces, ¿por qué es que están ahí y a la vez están en mi conocimiento? Bueno, pues esa presencia de las cosas en mi conocimiento exige, reclama la que concibamos, concibamos alguna especie, de ahí el nombre, alguna especie de intermediario, de mensajero, de representante, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí viene el asunto de las especies. Cuando se habla de especies para el conocimiento, la especie inteligible, la especie sensible, la especie impresa, la especie expresa, se está hablando de esto, de ese elemento necesario, porque es que pónganse ustedes a pensar, ¿cómo haríamos si aquí, en nuestra conciencia, ya sea sensitiva o intelectual, no hubiera nada, nada que hiciera las veces de la realidad externa? Entonces, ¿cómo podríamos conocer la realidad externa? Tiene que haber una imagen, un sustituto, un signo de esas cosas que se dé en mi conciencia sensitiva o intelectual, porque de otra manera no habría contacto, contacto no físico, sino contacto intencional, cognoscitivo, entre la realidad y yo. De ahí que se hable de especies. Específicamente aquí se habla de especies sensibles. ¿Por qué? Porque se habla en escolástica de especie sensible y especie intelectual. La especie sensible es la imagen concreta de la cosa individual, por ejemplo ese árbol que veo y que si cierro los ojos lo puedo seguir viendo. Esa sería la especie sensible. ¿Por qué es sensible? Porque es una especie o es una imagen que en mi conciencia conserva todos los datos concretos, individuales y particulares de ese árbol, su tamaño concreto, su ubicación espacial concreta, está ahí y no allí, su color, su etcétera, etcétera. Todas esas cualidades que en sí son sensibles se conservan en esa imagen que puedo retener incluso si cierro los ojos y la evoco. Por eso se llama imagen sensible. La imagen intelectual vendría siendo, o inteligible, vendría siendo el concepto. Cuando yo, por ejemplo, veo este árbol y ese, y ese, y ese, y este es de un árbol de manzana, y ese es de naranja, y ese es de guanábana, y ese es un eucalipto, y aquel es un roble, y aquel es un cedro, y entonces me quedo en la cabeza, eliminando todas esas diferencias, me quedo con el concepto árbol, árbol, que es universal. Y cuando cierro los ojos y reviso mi concepto de árbol, no le encuentro ninguna característica particular, no le encuentro un color especial, y obligatorio, no le encuentro un tamaño especial y obligatorio, sino que lo que encuentro es las notas esenciales, universales y abstractas, que precisamente por ser abstractas y universales las puedo predicar perdón, o decir de todos los árboles. Entonces, una cosa es la especie inteligible, que conserva las notas esenciales de aquello en lo que estoy pensando, y otra es la especie sensible, que es la que conserva de la cosa sus notas particularizantes, individuantes. Bien, también se habla de especie sensible expresa, especie inteligible impresa, especie inteligible expresa y otras subdivisiones que complican un poco más la cosa, pero lo importante es que comprendamos la justificación de hablar de especies, de hablar de especies. Bien, todos los 4 sentidos, todos los 5 sentidos externos desembocan en los sentidos internos. En escolástica se habla de 4 sentidos internos. El sentido común, que es un sentido interno, no confundir con eso que en el lenguaje corriente se habla cuando decimos esta persona tiene o no tiene sentido común. No, cuando se habla así en el lenguaje popular de sentido común, lo que se está queriendo significar es una cierta habilidad para razonar más o menos bien,
para extraer las conclusiones correctas en las situaciones cotidianas de la vida. A eso llamamos en el lenguaje popular el sentido común. Perdón, pero en escolástica, sentido común técnicamente mencionado es uno de los 4 sentidos internos. Sentido común, imaginación, memoria y cogitativa. Los pongo en una especie de orden ascendente porque la cogitativa ya es el sentido dentro de lo sensible, es el sentido que ya más se aproxima y toca, por decirlo de alguna manera, las facultades de conocimiento intelectual, la razón. Es como, por decirlo así, el sentido puente, la cogitativa. Durante mucho tiempo se olvidó un poco la cogitativa como objeto de estudio en las investigaciones académicas. Hoy genera mucho interés y con una búsqueda sencilla en Google se pueden encontrar autores en distintas partes del mundo que están llevando a cabo teorizaciones y desarrollos muy interesantes acerca de la cogitativa, que obviamente no vamos a desarrollar en este momento. Los 5 sentidos externos, esas ventanas, al adquirir la información que toman por contacto con la realidad física, envían sus respectivas especies, especie sensible visual, auditiva, etcétera, a los sentidos internos. Ahí continúa el trabajo. Pero algo que vale la pena aclarar en este momento es que tanto los sentidos externos como los sentidos internos tienen ciertamente un correlato neuronal o cerebral. Los 5 sentidos externos, lo repito, los 5 sentidos externos y los 5 sentidos internos, sentido común o sentido que coordina toda la multiplicidad de especies sensibles de cada uno de los sentidos en un solo objeto, porque esa es la tarea del sentido común, porque vuelve una sola cosa todo el haz de percepciones que tienen cada uno de los sentidos. Cuando usted ve un perrito, usted no ve un color o un tamaño o un ladrido, etcétera, por ahí. No, usted ve una unidad, es el perrito, pero ¿quién hace esa unidad? No es la vista, porque la vista percibe la luz, el color. No es tampoco el oído, porque el oído percibe el ladrido del perro. No es tampoco el tacto, porque con el tacto quizá podemos tocar su pelaje, etcétera, etcétera. El olfato capta quizá algún olor, sobre todo de las paticas de los perros que tienen ese olor, que solo el cariño nos hace soportarlo. No, cada uno de los sentidos se concentra en su objeto específico y ante ese objeto realiza su acción. La vista ve, el oído oye, el olfato huele, el tacto pues percibe las texturas. Pero entonces, ¿por qué resulta que vemos un perro? Vemos un perro con un montón de características, como si en nosotros algo unificara todo ese haz particular de sensaciones que entran por distintos sentidos, lo vuelve uno. Nosotros nunca percibimos los objetos de los sentidos por separado, sino que siempre percibimos en unidad de la cosa de la que estemos hablando, sea un árbol, sea un edificio, sea una persona, sea un perrito. Bueno, esa es la tarea del sentido común y es de necesidad, es absolutamente necesario concebir la existencia de una facultad encargada de unificar las distintas percepciones de los 5 sentidos externos. Sentido común, la imaginación, el sentido común unifica y vuelve uno solo, pero luego si cerramos los ojos o si pasan muchos días nos podemos acordar, podemos volver a recrear esa imagen que vimos hace un año, hace 2 años, podemos perfectamente acordarnos de, por ejemplo, el primer perrito que tuvo nuestra familia. En mi caso, recuerdo un perrito que se llamaba Gitano.
Así le puso mi mamá. A mi abuela no le gustaba y un día ella le abrió la puerta para que el perro se fuera. Nos causó un dolor muy grande. Hay personas que no le gustan los perros y bueno, hay que quererlas igual. Mi abuelita es una de esas, no le gustan los perros y en esa época se le hizo fácil. Así es Colombia. Se le hizo fácil abrirle la puerta al perro para que se fuera para la calle. El perro no volvió, se perdió, nunca más lo volvimos a ver. Suponemos que se murió en algún momento. Eh, pero si yo cierro los ojos, vuelvo a ver a Gitano, su color, su tamaño. Incluso si me esfuerzo un poquito, casi que puedo oírlo ladrar. ¿Quién hace eso? ¿Cómo es que puedo traer una imagen? ¿Cómo es que incluso puedo imaginar a Gitano de otro color? Combinar colores. Incluso puedo imaginarlo hablando. Incluso puedo... hace poco vi una foto mía de hace varios años y recordé la camiseta que tenía puesta. Y se veía solo una parte del dibujo, pero recordé cuál era el dibujo completo. ¿Mm? Bueno, eso lo hace el sentido común. El sentido común unifica las distintas percepciones de los sentidos, ¿cierto? Debe hacerse, porque vemos que de hecho así es. Tenemos el sentido común. Pero entonces, ¿quién hace esa tarea de poder tomar esas imágenes, conservarlas y recrearlas a nuestro antojo, incluso combinando cosas que no existen, como el ejemplo clásico de una montaña de oro? ¿Mm? Bueno, la imaginación, el tesoro de las imágenes, la imaginación. Tenemos entonces que reconocer la existencia de otra facultad, aparte de los 5 sentidos externos, aparte del sentido común. Ahora vamos en que hay que reconocer también la presencia de una facultad encargada de conservar esas imágenes, tanto por separado, lo que ve en nuestra vista, lo que percibe nuestros oídos, etcétera, tanto por separado como unificadas en un todo eso lo puede conservar la imaginación y luego a voluntad, incluso a veces sin tanto querer, cuando la imaginación alterada por una pasión nos recrea imágenes que no quisiéramos y que no debiéramos tener en la cabeza. ¿Quién hace todo eso? Pues una facultad que se llama la imaginación y que Santa Teresa llamaba la loca de la casa, eh, la Madre Teresa. Bien, tenemos entonces ahora dos sentidos internos, el sentido común y la imaginación, pero luego resulta que podemos retener y evocar añadiéndole el tiempo pasado a las cosas, porque fíjense ustedes que yo puedo recrear una montaña de oro, puedo tomar la imagen de Gitano y ponerle otro color, y eso no tiene nada que ver con el pasado ni con el presente, es simplemente un ejercicio de un sentido interno independientemente de la consideración temporal. Pero resulta que yo también tengo una biografía ordenada cronológicamente que empieza desde que más o menos tengo memoria y se ha ido acumulando. Y entonces ahí está el factor tiempo, porque puedo recordar los años, las semanas, los meses, los días y entender, comprender, percibir el pasado en esas imágenes, o más bien puedo percibir esas imágenes como pasado, es decir, ponerlas en una línea temporal, y eso ya no lo hace ni la imaginación, ni el sentido común, ni ninguno de los 5 sentidos externos, y aparece entonces la memoria, y finalmente la cogitativa. La cogitativa, que como decíamos es el sentido que ya más se aproxima a las facultades intelectuales y que es como la encargada de darle la última elaboración que requiere la inteligencia para poder ella entrar a actuar. ¿Cuál es esa elaboración? Pues hacer lo que muchos autores denominan una especie de universal sensible. Universal sensible. Piensen ustedes en lo contradictorio a primera vista que parece ser hablar de universal sensible, porque un universal es un concepto universal como por decir hombre, y obviamente no tiene nada de sensible, es el concepto abstracto que precisamente por no ser sensible, por no tener las características de lo sensible, lo puedo decir de todos los miembros de
la especie humana. El Pedrito es hombre y Juan es hombre, aunque no tenga características físicas parecidas a las de Pedrito, pero sí o sí, el universal hombre lo puedo predicar de ambos. Entonces decir universal sensible suena a primera vista un poco descabellado, pero en realidad lo que se quiere decir acá es que la cogitativa lo que hace con todas esas imágenes que captan nuestros sentidos externos y que después se unifican en el sentido común, se conservan en la imaginación y se combinan, etcétera, y se conservan y se pueden evocar con factor de tiempo por la memoria, pero todo eso todavía viene muy particularizado con los detalles concretos porque estamos en el nivel sensible. Y la inteligencia debe de todo ello abstraer el concepto universal, inmaterial, abstracto. Entonces, lo que hace la sensibilidad, el nivel de la sensibilidad es presentarle el fruto, por decirlo así, el fruto más óptimo, como mal dicho, ¿cierto? El fruto óptimo de todo su proceso y ese es el fantasma, así le llama la tradición escolástica. El fantasma, la imagen que la cogitativa logra y que es universal sensible, es decir, por poner un ejemplo, tenemos este perrito, este es un golden, este es un pastor alemán, este es un boxer, este es un pitbull, este es un chihuahua, este es un, como en el caso de la mía, una pincher, etcétera, etcétera. Tenemos 20 razas distintas de perros, pero si a mí me piden, o si yo les pido a ustedes que en un tablero dibujen un perro, pues ustedes de alguna manera van a hacer una cierta estructura. O si son pintores profesionales, pues van a pintar un pastor alemán espectacular. Pero si no, si son como yo, más o menos mediocres para la pintura, realmente lo que vamos a pintar en el tablero es un perro. Vamos a pintarle cuatro patas, vamos a pintarle una cola, unas orejitas, así tipo primaria. Y efectivamente cualquiera que vea eso va a decir eso es un perro, pero al mismo tiempo no es ningún tipo de perro. ¿Se fijan? Es concreto, es sensible, lo estoy pintando sobre un tablero y le pongo cola, cuatro patas, las orejitas, el hocico. Es un perro y cualquiera que pase y yo le pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué pinté? Es un perro. Todos. Pero no es ningún perro en concreto. ¿Se fijan? Lo mismo piensen en una canasta llena de manzanas. ¿Sí? Hay un montón de manzanas, cada una con su color, ninguna tiene exactamente el mismo color que la otra, ninguna es exactamente igual de redonda que la otra, ninguna pesa exactamente lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. 100 manzanas, todas manzanas, pero todas con algunas diferencias micro al menos en sus características sensibles. Pero si a mí me dicen, pinte una manzana en el tablero, pues yo lo que hago es pintar una especie de tipo, de manzana tipo, manzana típica, por decirlo así, más o menos redondita, le hago una hojita arriba y bueno, cualquiera que mira dice, ah, pues eso es una manzana, pero no es ninguna manzana en particular, no es esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni aquella, es una especie de universal, por eso se llama universal sensible, pero es un universal que se mantiene, no es un concepto. ¿Se fijan? Porque al lado de la manzana que yo dibujo en el tablero, yo puedo poner ahí la definición, escribir la definición de lo que es una manzana. Y entonces tengo, por un lado, fíjense qué interesante, puedo tener las tres cosas. Puedo poner una foto de una manzana real, esta, le tomo una foto y la pongo allá. Luego puedo poner mi representación de lo que es una manzana y luego la definición escrita de lo que es una manzana. ¿Mm? Y tengo tres cosas ahí que son a la vez lo mismo, pero a la vez muy diferentes. Por un lado tengo una manzana concreta con todas sus características individuales, su color, su tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tengo algo que todavía es muy parecido a lo anterior.
todavía yo la dibujo, tiene una forma, tiene un color, le puedo poner colorcito, le puedo poner unos detalles. Así que todavía estamos en el nivel de lo sensible. Pero ya nos hemos alejado de lo sensible más concreto que lo representa la foto. ¿Se fijan? Y finalmente tenemos el concepto escrito que ya no lo capta ni la vista, ni el oído, ni por más que le duela al señor Antonio Damasio, ni el cerebro, ni las neuronas, porque es inmaterial, es un concepto abstracto, universal, y ese concepto que es abstracto y universal, yo puedo tomar las 100 manzanas de esta canasta, ponerlas y decir, usted es una manzana, usted es una manzana, usted es una manzana, pero yo soy más pequeña, no importa, usted es una manzana, pero mi verde es distinto, usted es una manzana, pero yo no tengo hoja arriba, no importa, usted es una manzana, pero yo huelo diferente, usted es una manzana, usted es una manzana, usted es una manzana, usted es una manzana. Es un concepto universal, abstracto y por lo tanto predicable de todos los individuos. Luego está mi representación, que todavía es sensible, pero ya se alejó lo más posible de lo concreto, que ya viene siendo una foto de una manzana concreta, no un dibujo, sino una foto de una manzana que me voy a comer. 3 cosas que puedo poner en una pizarra que refieren a lo mismo, pero no son lo mismo. Entonces, el trabajo de la cogitativa es elaborar este fantasma, este universal sensible de las cosas, y presentarlo como en una bandeja bien cubierta por un mantel lujoso, presentárselo a la reina de las facultades de conocimiento, que es la inteligencia. Y ahí ya sobre ese material que viene de lo sensible, que arrancó en los sentidos externos, ahí ya sobre ese universal sensible, que está ya lo más desprendido posible de las características bien específicas, que ya de alguna manera es un cierto esquema de la cosa sensible, pero muy despojada ya de las particularidades más concretas. Ahí sobre ese material es que aparece el intelecto a aprehender, no aprender, sino aprehender la especie inteligible que es el concepto. Pero claro, resulta que ese fantasma, a pesar de que ya está muy despojado de las particularidades más materiales, más físicas, más concretas de la cosa, pensemos en la manzana o en el perrito, sigue siendo de todos modos un esquema que tiene cualidades todavía materiales, tiene todavía una forma, un cierto tamaño, tiene todavía cosas que nos hablan, todavía están amarradas como unas cadenas que todavía lo mantienen sujeto al terreno de lo sensible. Entonces, lo sensible, en cuanto tal, no actúa sobre una potencia intelectual. No actúa, no es posible que lo que es sensible actúe sobre algo que no es sensible, como es la facultad de conocimiento intelectual. Como sabemos, repetimos, por favor, y discúlpeme la repetiera, como sabemos que la inteligencia es una facultad espiritual, lo dijimos ya en el anterior video, lo repetimos, porque su objeto es un concepto que es en sí universal, inmaterial, abstracto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo sensible, por más despojado que esté por acción de la cogitativa, por más despojado que esté de sus particularidades más ínfimas, más materiales, sigue siendo aún un esquema material, un esquema sensible. Entonces, ¿qué pasa? Que la escolástica, Santo Tomás, tomando esto de Aristóteles, concibe con necesariamente, la existencia de una potencia en la inteligencia iluminadora o activa, ya no solamente pasiva, como el intelecto posible, ¿sí? Que es el que realmente conocemos, que es el acto de aprehensión intencional de las formas, de las esencias, del cual hemos hablado en videos anteriores múltiples veces. Eso es el conocimiento y lo hace el intelecto
posible. Pero como todavía estamos en el fantasma de la cogitativa a nivel sensible, y eso sensible no actúa sobre una facultad inteligible, no hay contacto, no puede haber contacto, por decirlo de alguna manera, entre algo que es sensible y algo que no. ¿Cómo va a haber contacto? Entonces, es de necesidad concebir la presencia, la existencia, la actividad de un intelecto activo, y más específicamente de un intelecto iluminador, que es la analogía que toda la tradición ha siempre usado para entender la función del intelecto agente. El intelecto agente actúa iluminando el fantasma que le presenta la cogitativa como fruto superior de toda la actividad sensible de conocimiento. Actúa sobre ese fantasma abstrayendo las notas esenciales, abstrayendo lo meramente inteligible. Y entonces de ese esquema que yo puedo representar de lo que es una manzana, ¿sí?, el intelecto agente ilumina ese producto de la cogitativa para quitar de ahí lo último que quedaba de referencia a lo meramente individual, concreto y físico. De tal manera que lo que queda después de ese desnudar, por decirlo así, mediante la luz del intelecto agente, de ese desnudar del fantasma, es ya la especie inteligible, que como ya es inteligible puede estimular o actuar sobre el intelecto posible, hacer lo que pase de potencia a acto de qué, acto de conocimiento, que es, como ya hemos dicho, la posesión intencional de la forma o esencia de las cosas. Aquí estamos ya en un nivel que se aleja años luz de lo sensible. Aquí estamos en lo inteligible, en lo abstracto, en el concepto universal. Cuando se habla de los 5 sentidos externos o de los 4 sentidos internos, ciertamente estamos todavía a un nivel accesible hasta cierto punto a las neurociencias, incluso con localización cerebral, como gusta de llamarse hoy en día. Ciertamente los sentidos externos conectan con áreas cerebrales. Ciertamente es necesario y posible, idóneo, concebir que los sentidos internos también tienen correlato neuronal. El sentido común, la memoria, la imaginación, la cogitativa, los 5 sentidos externos, todos de alguna manera unifican su actividad en el cerebro. Eso es cierto, eso no es un invento de la neurociencia. La diferencia entre un Antonio Damasio y un Santo Tomás de Aquino es que para Antonio Damasio, también cuando estamos ante un concepto, ante una idea, estamos todavía en el cerebro. Y ahí se equivoca, de cabo a rabo, porque no entiende ni siquiera entonces qué es un concepto. Está confundiendo concepto con imagen sensible, con especie sensible. Ya sea la especie sensible de cualquiera de los 5 sentidos externos, o la especie unificada pero sensible todavía del sentido común, o con la especie que conserva y recrea y modifica y altera y combina la imaginación, o con la que conserva con factor tiempo pasado la memoria, o con el producto más pulido de toda la sensibilidad que realiza la cogitativa en el fantasma. Está confundiendo todo eso con el concepto. Por ejemplo, el concepto hombre, que no tiene nada de sensible. Se compone de 2 notas, animal, racional, que también son conceptos universales, abstractos, etc. ¿En qué parte del cerebro podemos ubicar algo que es abstracto y universal? La palabra hombre, así en cuanto sonido o en cuanto puedo imaginar las letras, y por lo tanto en cuanto objeto del sentido del oído, o en cuanto objeto de la vista, porque yo puedo poner la palabra hombre sobre un tablero y entonces la mera palabra pasa a ser objeto de la vista. Entonces eso lo puedo conservar, y en alguna parte del cerebro seguramente
hay un correlato neuronal para esa imagen, y por eso es que muchas de las investigaciones actuales en neurociencia son asombrosas, incluso en crear sonidos estimulando ciertas partes del cerebro, o han logrado estimulando ciertas partes del cerebro que el sujeto que está participando en ese experimento perciba verde, rojo, blanco, sin haber nada verde, rojo, blanco actualmente siendo percibido por su vista. Claro, claro, eso no debe asombrarnos, y eso no asombraría a Santo Tomás. Si Santo Tomás viniera y viera todas esas cosas que se pueden hacer hoy con el cerebro, estaría maravillado. Qué cosa tan espectacular. ¿Qué haría Santo Tomás? Estudiar todo eso y decir, oiga, qué maravilla, mire, ustedes han logrado. ¿Qué les diría Santo Tomás? Santo Tomás les diría, mire, felicitaciones. Ustedes han logrado desentrañar con gran profundidad, no total todavía, pero con gran profundidad, lo que ocurre con la imagen sensible de los distintos sentidos externos, de los distintos sentidos internos. Incluso han logrado ubicar más o menos en las estructuras cerebrales dónde está la memoria, dónde está la vista más o menos, aunque no es una localización exacta, sino que se ha venido descubriendo que está más bien interconectado todo. Y estaría maravillado Santo Tomás, lo felicitaría, pero apenas don Antonio se levante y le diga, no, pero aquí están los conceptos. Quieto ahí, señor don Antonio Damasio. ¿Qué locura me está usted diciendo? ¿Cómo así que aquí están los conceptos? Aquí en la corteza prefrontal, en el cíngulo de no sé cuánto. ¿No? ¿Cómo así? Esperemos, empecemos por lo primero. ¿Qué es un concepto para usted, señor Antonio Damasio? Y claro, si este señor Antonio Damasio es completamente honesto, seguramente si se le pregunta qué es un concepto, va a referirse a algo que en realidad es alguno de los tipos o modalidades de especies sensibles, de la cogitativa, de la imaginación, de la memoria, del sentido común, etcétera, que todo eso sí está localizado, o por lo menos tiene su correlato en el cerebro a nivel neuronal. Bien, vamos a dejar acá. Quería, a manera de celebración por los primeros 1000 seguidores, hacer este vistazo rápido. Hay muchísima más tela por cortar, yo aquí estoy resumiendo absurdamente. Hay muchísima más tela para cortar de este proceso de conocimiento. Se podría ahondar en cada uno de los 5 sentidos externos, en la luz, por ejemplo. El objeto de la vista es la luz o los colores, o ambas cosas. O ambas cosas son lo mismo, o solo la luz, o qué es la luz, onda o partícula. No, eso es una cosa complicadísima. Se podría entonces ahondar en la dilucidación de cada uno de los 5 sentidos externos, también de los 5 sentidos internos. Se podría ahondar, como muchos lo están haciendo, y ya lo dijimos, en la labor de la cogitativa, que es eso del fantasma, cómo es ese universal sensible. Se está escribiendo mucho sobre eso. Se podría ahondar sobre la iluminación que lleva a cabo el intelecto agente o activo sobre el fantasma, para dejar de lado los últimos rastros de individualidad concreta y quedarse únicamente con el puro concepto abstracto, la pura esencia, la pura formalidad abstracta universal, que esa sí ya puede obrar en el intelecto posible para que éste pase de potencia a acto de conocimiento, que es posesión intencional de la esencia, de lo sensible, de lo material. Se podría ahondar en cualquiera de todos estos procesos y nos llevaríamos acá horas hablando. Quería darles un vistazo así general, rápido, de cómo funciona este proceso de conocimiento. Luego vienen, por ejemplo, ¿qué vendría después, Leonardo? Pues después de que ya el intelecto posible está en acto, en posesión de un concepto, pues puede emitir juicios y hacer razonamientos. Entonces viene la lógica de la primera operación de la inteligencia, que es la simple aprehensión del concepto del que acabamos de hablar, pero luego entonces habría que estudiar el juicio, el razonamiento, que son las 3 grandes operaciones de la inteligencia, y que también forman parte fundamental de todo el proceso de conocimiento y que están implícitas en todas las ciencias. Por eso la lógica, que estudia estos procesos, es la disciplina que se debe estudiar siempre de primera, antes de emprender el camino
de cualquiera de las demás ciencias o disciplinas. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá para no hacer este video demasiado cansino y extremadamente largo. Como dije al principio, muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias a las 1000 personas que se suscribieron en este canal y me aguantan todavía. Espero con el favor de Dios y el patronazgo de Santo Tomás continuar con esta tarea que para mí ha sido muy grata, de mucho aprendizaje, y bueno, con el favor de Dios espero que para todos sea provechoso. Dios los bendiga a todos y muchísimas gracias.